vous êtes, je t'aime, vous êtes, je t'aime. Tu m'as fait manquer, vous êtes, je t'aime, vous êtes, je t'aime. Tu m'as pas fait rêver, vous êtes, je t'aime, vous êtes, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de España analizamos los últimos acontecimientos de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea, con sus luces y sus sombras. Soy Paula Soler, gracias por estar ahí. Comenzamos. El problema de la migración divide Europa. Miles de personas continúan llegando por mar y tierra, buscando refugio y oportunidades. Mientras tanto, la Unión Europea intenta implementar un nuevo pacto migratorio que busca repartir responsabilidades entre los países miembros y reforzar los controles fronterizos. El debate enfrenta a quienes piden mayor solidaridad y derechos humanos con quienes exigen más seguridad y restricciones. ONGs y expertos advierten sobre el riesgo de vulnerar derechos fundamentales si se endurecen las políticas. ¿Podrá Europa encontrar un equilibrio entre gestión eficaz y respeto a los migrantes? Además, en los últimos años, España ha experimentado un notable aumento en su población inmigrante, que ya supera los 9 millones y sigue creciendo con fuerza desde el final de la pandemia, sumando alrededor de 600.000 personas cada año. Este dinamismo demográfico se refleja con claridad en el mercado laboral. Casi 1 de cada 4 personas que trabajan en el país es inmigrante y desde enero de 2024 hasta marzo de 2025 han ocupado la inmensa mayoría de los nuevos empleos generados. ¿Podría la economía española subsistir sin ellos? A estas y a otras preguntas responderemos hoy aquí en Bruselas Te Quiero con nuestros invitados Estrella Galán, de Sumar, en el grupo de la izquierda, y Carmen González, del Real Instituto Elcano. Carmen, vamos a empezar contigo. En las campañas electorales de toda Europa y también incluso en las europeas, hemos visto que el tema de la migración es siempre un tema que coge mucho protagonismo. Pero las llegadas irregulares de migrantes desde, sobre todo, la crisis de los refugiados de 2015 y 2016, han bajado mucho esas cifras y también desde 2023. Entonces, ¿qué está pasando? ¿El daño político está hecho ya? El daño político, sí, si quieres expresarlo así, es decir, las quejas de los partidos que están utilizando sobre todo argumentos contra la inmigración en los últimos años no tienen que ver solo con el número de llegadas irregulares. Ese número es importante, sin duda, o sea, si vemos una relación clara entre deterioro de la opinión pública respecto a la inmigración y el número de inmigrantes irregulares que llegan a España, por ejemplo, durante el verano, o septiembre, octubre, que es cuando más inmigrantes irregulares llegan a las Islas Canarias, por ejemplo, pero el ambiente político que se ha creado y que estos partidos son los que más están dispuestos, digamos, a fomentar o utilizar o expresar, como quieras decirlo, se ha creado a lo largo de muchos años, de una experiencia acumulada durante muchos años. No es una respuesta momentánea a ese fenómeno que es importante solo para Europa, o al menos políticamente relevante para Europa solo desde el año más o menos 2015, ¿no? Es decir, hay algo ahí acumulado en la experiencia de los ciudadanos de muchos países europeos que no ha sido suficientemente bien tratado por la clase política, por las instituciones, por los estados, y que ha alimentado un malestar que, aunque ahora desapareciese por completo la inmigración irregular de toda Europa, seguiría existiendo. Es decir, esto no se acabaría porque un día desapareciera por completo, cosa tampoco previsible, obviamente, la inmigración irregular. Estrella, ¿coincides con Carmen? Yo difiero en algunas cuestiones. En primer lugar, porque España siempre ha sido un país acogedor, no habíamos tenido ninguna clase de conflicto, de convivencia durante muchos años frente a otras experiencias que estábamos viendo en países vecinos como Francia, por ejemplo, y sin embargo la narrativa de la ultraderecha, con el surgimiento de la ultraderecha, ha aprovechado para ese malestar social en términos generales enfocarlo en la inmigración, ¿no? La inmigración se ha convertido en el chivo expiatorio de todas estas dificultades que está viviendo la sociedad, en un sistema que cada vez genera más desigualdad entre las diferentes clases sociales internas que hay en Europa y en particular en España, con una frustración cada vez más grande por parte de los jóvenes que ven que no hay oportunidades de futuro, que ven que no pueden acceder a una vivienda
y en vez de mirar hacia dónde realmente o quién realmente está provocando esas desigualdades, es más fácil encontrar a un culpable que es inferior, que es más débil y que es más vulnerable. Por tanto, creo que realmente esa acumulación de malestar no tiene que ver con las experiencias vividas en nuestra sociedad, sino con una narrativa que se ha impuesto y que desafortunadamente desde los partidos políticos no han sabido aprovechar en clave positiva. Es cierto que ha habido poca valentía a la hora de defender la posición de las migraciones como una oportunidad en positivo. Incluso los partidos de izquierda han estado siempre con discursos templados para no posicionarse por miedo a que eso les restase votos en unas elecciones, y finalmente quien ha ganado la batalla es el odio. Bueno, yo creo que aunque Estrella no esté de acuerdo conmigo, yo sí estoy de acuerdo con ella, porque yo no hablaba de España específicamente, sino del conjunto de Europa. Y por otro lado, creo que esas narrativas no caen del cielo. Es decir, no es que los partidos políticos más anti-inmigración, xenófobos, nativistas o de extrema derecha, como queramos decir, dentro de una habitación, en un despacho, dicen, a ver, ¿qué podríamos decir? No, ellos están reproduciendo, dando eco y engrandeciendo, digamos, y legitimando preocupaciones que existen en la sociedad, no las inventan ellos. Esas narrativas, es cierto, después, en un proceso que se autorrefuerza, puede hacer que muchas de esos sentimientos que parte de los ciudadanos tienen, como las encuestas demuestran, contra la inmigración, se expresen de forma mucho más abierta. Pero no lo crean los partidos de extrema derecha. Esta idea de que es la extrema derecha la que crea la narrativa, que crea el problema, esta yo no la comparto. Creo que hay problemas reales que los estados democráticos de todo signo político, de derecha o izquierda, no han sabido manejar apropiadamente, y no hablo de España, que efectivamente ha sido una excepción, hablo del conjunto de la Unión Europea y de un proceso que comenzó en los años 70, al que nosotros hemos llegado tardísimo. Nosotros empezamos a hablar de esto a principios de este siglo, pero los otros nos llevaban ya 30 años de adelanto, ¿no? Y volviendo un poco a Bruselas, claro, el año pasado todos los Estados miembros acordaron este nuevo pacto de migración y asilo, pero ya tiene que ser aplicable a partir de 2026, pero ya hay muchas voces discordantes, incluida la de Polonia, ¿no?, que ha sido un poco la más combativa. ¿Tiene sentido dejarle salir de este pacto? Bueno, yo creo que el punto de partida es que el pacto nació ya herido de muerte. Era un pacto que tenía como objetivo armonizar las políticas migratorias y de asilo en toda Europa, y sin embargo, en el momento que se abrió el debate, la naturaleza del pacto podía tener cierto sentido, pero el pacto demostró que no había ninguna voluntad por parte de los Estados miembros de compartir la responsabilidad de la acogida y del reparto solidario entre todos cuando las personas llegan, sobre todo porque somos los países del sur los que tenemos las principales entradas, y ahí hubo una lucha feroz entre países para evitar que esto sucediese. De hecho, acabó con un resultado desde nuestro punto de vista inaceptable, que es poder pagar por no acoger, como si fuese un menú a la carta. Por tanto, el pacto está claro que nos lleva a los países del sur, de cara a su aplicación, a una situación de presión migratoria que no va a ser gestionada de forma proporcional entre todas y todos los europeos o de todos los Estados miembros. Y ahora, precisamente al inicio de esta nueva legislatura, lo que estamos viendo es que no solo ya se parte con un pacto que la mayor parte de los países no quieren, sino que además quieren ir más allá del pacto, y se están tomando medidas unilaterales por parte de los países que van en contra del propio pacto. Desgraciadamente, el pacto ya ponía en riesgo el derecho internacional, el derecho a asilo y los derechos fundamentales de las personas migrantes, y vamos en una caída sin freno hacia un lugar que realmente pone en peligro el derecho a asilo y sobre todo a los seres humanos.
Y Carmen, de hecho, claro, República Checa, por ejemplo, también ha dicho hace falta mucho más que este pacto de migración y asilo. ¿Qué más hace falta? Bueno, no sé qué más hace falta, pero el pacto fue un poco la expresión del mínimo común denominador, digamos, al que podían llegar conjunto de estados que tenían intereses y preferencias muy distintas en este tema, ¿no? Europa del Sur, Europa del Centro, Europa del Norte, tenían opciones muy distintas. Y esto fue, digamos, el mínimo común denominador en un empeño que duró años para lograr finalmente poder decir sí, ya tenemos un pacto, algo que regule, que especifique, que determine, que haga un protocolo sobre qué deben hacer los estados cuando llegan inmigrantes, peticionarios de asilo a sus fronteras, sobre todo está ocurriendo en las marítimas, digamos, ¿no? Pero ese pacto que ya se aprobó sin unanimidad, inmediatamente después, pero pocas semanas después, ya fue puesto en cuestión por algunos estados que ya pedían que se fuera hacia políticas más restrictivas. Es decir, ese pacto que ya fue considerado restrictivo, ya inmediatamente fue puesto en cuestión y 15 estados, que la mayoría de ellos obviamente habían firmado el pacto, 15 estados del espacio Schengen, ya propusieron y pidieron políticas más restrictivas, más facilidades para la devolución, mayor control fronterizo, etcétera. Entonces, en este momento que estamos a la espera de que el pacto entre en vigor efectivamente en junio, ¿no?, del año que viene, pues hay grandes riesgos de que esto finalmente no ocurra, porque muchos de los estados no quieren esto ya, quieren ir más allá de eso. En general, el clima político europeo después de la aprobación del pacto ha cambiado radicalmente, ha cambiado en el Parlamento Europeo. Después de las últimas elecciones, el Parlamento es ahora está mucho más escorado a la derecha de lo que estaba antes. Ha cambiado el Consejo Europeo, es decir, la reunión de los gobiernos, porque también los gobiernos en general en Europa están yendo hacia políticas más restrictivas o proponiendo políticas más restrictivas. Por lo tanto, el ambiente político actual no es ese en el que se aprobó el pacto. De hecho, y países como España tienen un poco las de perder, porque ya comentabas, Carmen, en el Consejo estamos un poco solos, hasta la danesa, que es socialdemócrata, tiene ideas muy diferentes a las que tiene el gobierno actual en España, ¿no? Y habla de centros de deportación y de soluciones innovadoras para la migración y para el asilo. ¿Estamos avanzando hacia allí? ¿Hay un poco de efecto de bola de nieve? Bueno, estamos viendo en este primer año de legislatura la Comisión, todas las propuestas que han traído al Parlamento y que han puesto sobre la mesa son propuestas que van en el sentido contrario del respeto a los derechos humanos. Estamos en estos momentos con un reglamento de retorno que prevé la posibilidad de abrir centros de expulsión y de acogida en terceros países, modelos tipo Meloni. Estamos viendo cómo hay también ahora sobre la mesa, y estamos trabajando en ello, la propuesta de una lista de países de origen seguros, con el fin de que las personas, una vez lleguen a Europa y se muestre que han pasado por alguno de esos supuestos países seguros, que no lo son en absoluto, sean rechazadas de forma fulminante y por tanto expulsadas. Y estamos también en la definición de país seguro, no solo de origen, sino en términos generales, para que cada Estado miembro pueda decidir a dónde expulsar a una persona bajo el criterio de que ese país es seguro. Seguramente Meloni considere que Libia sea un país seguro para todos sus migrantes que vienen vía Mediterráneo desde Libia, pues sean expulsados. Entonces, claramente hay una mirada por parte de la Comisión que va en ese sentido de restringir mucho más allá del pacto todas las políticas migratorias, y desafortunadamente España en estos momentos es bueno, pues una voz diferente en el sentir global en cuanto a las políticas migratorias, dentro de las cuestiones que también haya que criticar a las políticas fronterizas españolas, que son muy diferentes a las políticas de integración que el gobierno de España hace, pero ciertamente tenemos políticas en frontera con las cuales bueno, pues somos también muy críticas. Se quiere reformar las normas que permiten el retorno, si estamos hablando de esto, ¿no?, de las devoluciones, se quieren reformar esas normas para facilitarlo, porque ahora ese retorno
es muy difícil. De hecho, una pequeña parte solo de esas personas que llegan de forma irregular y que son detectadas por la policía, Guardia Civil o quien sea, las fuerzas de seguridad, y reciben una orden de expulsión, pues solo una pequeña parte de ellos de verdad vuelven, porque para que eso se produjera, para que volvieran de verdad a su país de origen o de paso, sería necesario que hubiera acuerdos con esos países, porque en muchos casos esos inmigrantes están indocumentados, en el sentido de que no es posible saber exactamente de dónde han venido. Para eso es necesaria la colaboración con instituciones de los países de origen. Para eso los Estados europeos se esfuerzan en firmar acuerdos con los países de origen, pero este proceso es difícil, complicado y muchas veces no conduce a los resultados que las instituciones buscan. Entonces, la Unión Europea lleva tiempo, la Comisión Europea, digamos, lleva tiempo, y los Estados, muchos de ellos, intentando ver qué pueden hacer para que esto no pase. Es decir, si un Estado tiene normas sobre quién puede entrar o no legalmente en el país, esas normas tienen que poder cumplirse. Si no pueden cumplirse porque el que llegue irregularmente no se le puede devolver, entonces las normas son papel mojado. Así que esta es una gran dificultad que tienen los Estados, hacer cumplir sus normas migratorias. Pero discúlpame, Paula, yo creo que hay una cuestión muy interesante al hilo de esto, y es tener en cuenta el doble discurso que tiene la Unión Europea. Por un lado, estamos dando constantemente mensajes de que necesitamos personas migrantes. De hecho, la propia Comisión ha establecido en algunos de sus informes que necesitamos más de 1 millón de personas al año para mantener nuestro estado de bienestar. Sí. Esto es un enfoque utilitarista que va más allá de lo que yo defiendo en cuanto a migraciones, pero creo que también es interesante abordar en el plano de este debate. Pero a la vez estamos planteando que los necesitamos y casi en el mismo discurso hablando de retornos constantes. Yo creo que lo que se necesita es coherencia. El problema es que hay un miedo a ese discurso y esa narrativa de la ultraderecha que sigue insistiendo en expulsarlos, y que al final la ciudadanía ha digerido y lo tiene muy presente, y se está engañando a la ciudadanía, porque realmente esa necesidad es una realidad que hay que abordar, y solo se puede abordar cuando hablamos claro, pero vienen irregulares porque no hay otra fórmula para llegar. No hay vías legales y seguras, no hay programas con visados en condiciones que no sean ridículos, que puedan garantizar que una persona pueda llegar. Por tanto, yo creo que tenemos que exigir coherencia y tenemos que también exigir verdad. Porque esta cuestión y estas necesidades hay que de alguna manera cuajarlas si queremos mantener el estado de bienestar de la Unión Europea. O sea que no estamos atajando el problema de raíz a nivel europeo. Sí, exactamente. No. El pacto migratorio no pretendía atajar el problema de raíz. El pacto migratorio solo quería atajar un problema, uno en particular, que es el caos que se produce en la relación, que lleva produciéndose muchos años en la relación entre los Estados europeos, generando continua tensión política entre ellos por cómo se gestionaba las llegadas irregulares y específicamente las peticiones de asilo de esas llegadas irregulares, ¿no? Pero el otro tema, que es mucho más profundo, económico, de base, demográfico, social y de mucho más largo alcance, que es el de cómo hace Europa para sostener su estado de bienestar con una demografía como la actual, con una natalidad tan baja y por tanto con una pirámide de edad que cada vez más es invertida, en vez de ser una pirámide es un cono, digamos, o no sé cuál sería la figura. Y que eso, una de las soluciones a eso parciales, es la inmigración. Esa parte no tiene relación ninguna en la práctica con esta otra de la llegada de irregulares. ¿Por qué? ¿Por qué no se relacionan? ¿Por qué no se dice, por ejemplo, pues abramos los brazos y dejemos, por ejemplo, que todos estos jóvenes que intentan llegar a nuestros países desde África, la mayor parte de las llegadas irregulares ahora se están produciendo desde África, ¿no? Abramos los brazos y aceptémoslos,
puesto que necesitamos personas jóvenes, trabajadores, etcétera. Bueno, pues porque desgraciadamente las cosas no pueden funcionar así. ¿Por qué? Porque lo que el mercado de trabajo, los mercados de trabajo nacionales, porque el mercado de trabajo europeo en la práctica todavía no existe, existen mercados de trabajo nacionales, tienen unas necesidades específicas de mano de obra que muy a menudo no pueden ser cubiertas por ese tipo de migración espontánea que llega desde los países con mayor presión demográfica de salida, que es básicamente ahora y en el futuro va a seguir siendo África, porque el crecimiento demográfico africano va a seguir siendo muy fuerte en las próximas décadas, su crecimiento económico no va a ser correspondiente a ese crecimiento demográfico y por lo tanto la distancia entre nuestro bienestar, nuestro nivel de vida y el suyo, en vez de disminuir, va a crecer, y es lo que ha estado ocurriendo desde hace muchos años. A su vez, Europa necesita trabajadores jóvenes. ¿Por qué no se encajan bien ambas cosas? Pues porque los mercados de trabajo europeos necesitan ciertos niveles de cualificación. Y la migración africana espontánea que nos llega tiene unos niveles de educación o de cualificación o formación bajísimos. No tienen un fácil encaje en nuestros mercados de trabajo. Sin intervenir en la formación de esas personas de forma previa o de forma muy programada a la llegada, no vamos a conseguir ese encaje. Y el problema de si esto no ocurre es que personas que no pueden encontrar un buen puesto de trabajo acaban muy a menudo en el paro. Esto supone dificultades para el estado de bienestar. Los hijos de estas personas también tienen más dificultades en el sistema educativo y por tanto también después tienen más dificultades en su integración en el mercado de trabajo. Y esto acumulado a la larga provoca una reacción social, como ha ocurrido por ejemplo en países del norte de Europa que tienen una inmigración ya muchísimo más antigua y más experiencia con las segundas y terceras generaciones, cosa que en España ahora estamos empezando a ver, ¿no? Entonces, ese encaje tal cual es imposible. Bueno, pues Carmen, voy a tener que cortar de aquí, pero enseguida volvemos y hablamos de este mismo tema, de la migración en España y en clave económica. Hasta ahora. Hola y bienvenidos otra vez a Bruselas Te Quiero, nuestro programa de debate político semanal en Euronews. El tema de la migración es uno de los que más titulares acapara en España, tanto para bien como para mal. En los últimos meses hemos visto cómo la derecha española se ha radicalizado frente a la migración, cómo esta ha llevado a España a un nuevo máximo de población y cómo el gobierno actual ha implementado cambios en el reglamento de extranjería que beneficiarán a unas 900.000 personas en los próximos 3 años. Estrella, de 2021 a 2023 hemos visto esta ola histórica de migración en España. ¿Qué ocurriría con nuestra economía si de la noche a la mañana desaparecieran? ¿Cómo se ha estado planteando estos últimos meses? Bueno, claramente nuestra economía pararía en seco. Ahora mismo el mercado laboral sin las personas migrantes es imposible de llevar a cabo y en ese sentido, en relación a lo que planteaba antes Carmen, estamos viendo cómo hay espacios laborales que solo o principalmente son cubiertos por personas migrantes. Es cierto que hay que plantear estrategias de cooperación transnacional que permitan de algún modo una formación previa, porque de esta forma podríamos esas alternativas que nosotras exigimos, ¿no? Como también vía legal y segura, pero en cierta medida las demandas del mercado laboral a veces no son tan específicas, están planteando las necesidades de cubrir toda una serie de necesidades que hoy por hoy muchas españolas y españoles no están accediendo a ellas porque no lo desean, porque no les interesan o porque son trabajos muy duros. Entonces queremos que estas personas estén llegando de forma irregular, hay toda una clara intencionalidad para que se mantengan en la economía sumergida y tener a personas mucho más susceptibles que no exijan derechos laborales. Lo que está en riesgo en todo este proceso es el derecho a tener derechos. Lo que queremos es gente sin derechos. No digo queremos en estas políticas que en cierta medida son bastante hipócritas en cuanto a esa exigencia de lo que buscamos en las personas migrantes, pero claramente hoy, por responder a tu respuesta, la economía sin las personas migrantes se pararía en seco. Y de hecho, bueno, en el ámbito internacional
Vemos que aquí en España se critica mucho todo el tema de las políticas migratorias y asilo, y es un poco como un arma política, un arma arrojadiza política. Pero el New York Times publicaba este verano un ensayo, ¿no?, y que se titulaba "España demuestra cómo puede funcionar la migración". ¿Es España un ejemplo al mundo en este aspecto? Bueno, esta es una pregunta muy difícil. Obviamente España es un caso excepcional. España, sin salirnos del marco, por ejemplo, de la Unión Europea, España ha recibido en estos 25 años más del doble de la migración per cápita que se recibía en cualquier otro de los estados europeos, ¿no? Y el nivel de llegadas, siempre en términos per cápita, claro, teniendo en cuenta cuál es el tamaño de la población española, es de los más altos del mundo, de los más altos, desde luego, de los de la OCDE. Así que, aunque solo sea por eso, el crecimiento que ha experimentado la población española, que ha sido del 23%, si no me equivoco, desde el 2000 a 2025, ya digo, duplica o más que duplica el medio de los países de la Unión Europea, y todo ese crecimiento es debido a la inmigración entero, ¿no? Y ha sido posible porque se han desarrollado políticas que lo han permitido, obviamente, a veces con mucha hipocresía, ¿no?, como eso, decretando que la política oficial era la lucha contra la inmigración irregular, pero en la práctica combatiendo solo cierto tipo de inmigración irregular, la africana que llega por mar, etcétera, o a través de las verjas en Ceuta y Melilla, pero permitiendo que llegara por los aeropuertos toda la otra, que es el gran grueso de la inmigración que ha recibido el país, no llega de forma irregular, eso no llega ni a un 10%, ¿no? Así que sí, las políticas de los dos grandes partidos, tanto derecha como izquierda, a lo largo de estos 25 años, y no ahora, sino en todo este periodo, han sido excepcionales en el terreno europeo y mundial, diría yo. Sí. Y yo en ese sentido quiero compartir una imagen que creo que es muy visual en cuanto a esa sensación de grandes llegadas que tenemos en Europa. Es importante saber que más del 75% de las personas que salen de su país se quedan en países vecinos, no llegan al primer mundo, digamos, o a Europa o a Estados Unidos. Por tanto, la presión de la acogida migratoria realmente está en países vecinos que están incluso más empobrecidos que los países de los que salen. Por tanto, si ellos pueden acoger, ¿cómo la Unión Europea no va a poder acoger con la renta per cápita que tenemos, con la calidad de vida y con la situación económica de esta Europa? Y en todos estos procesos de llegada los flujos son mixtos. Hay muchas personas que huyen, que están huyendo de la guerra, que están huyendo de la violación de derechos humanos, de diferentes formas de persecución. Y tenemos una obligación internacional, una obligación que tiene que ver con acoger y protegerles. Son los solicitantes de asilo, los solicitantes de protección internacional, y todas las políticas que se están llevando a cabo intentan sortear este derecho internacional para evitar ofrecer esa protección. Y Carmen, rápidamente, uno de los argumentos que usa muchas veces la extrema derecha para decir que no necesitamos migrantes o que se vuelvan a su país es que no se adaptan bien a nuestras costumbres. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tipo de políticas podemos hacer para que la integración en las ciudades sea mayor? Creo que eso simplemente es, en fin, una butad, o sea, simplemente es una cosa que se les ha ocurrido esto realmente. A ver, primero, esto no lo he dicho antes, pero compartimos, seguro, Estrella y yo, esta idea, esta propuesta de devolver a todos los inmigrantes a su país de origen, que alguien de Vox pronunció en algún momento, simplemente es absurda. Es absolutamente imposible hacer eso jurídicamente, políticamente, administrativamente. Eso simplemente es absurdo, no se puede hacer. Y si se pudiera, en otro mundo imaginario, efectivamente el resultado en este momento sobre la economía española sería una debacle enorme, porque, como tú has mencionado antes, hay muchos sectores de la economía española que dependen completamente de la mano de obra inmigrante, y uno de ellos es la joya de la corona de la economía española en este momento, aunque ya nos gustaría que hubiera otras tan importantes, que es el turismo. Sin la mano de obra inmigrante, el turismo en España se hunde estrepitosamente, porque son pues más de la mitad de sus empleados. Y fíjate, Carmen, nos hemos quedado sin tiempo, lo siento, Estrella, me encantaría que pudiéramos seguir este debate, pero no pasa nada. Nos despedimos aquí. Muchas gracias a vosotras por estar aquí. Nos vemos.
Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa de debate político semanal en Euronews. Esta semana nos acompañan Estrella Galán, de Sumar, en el Grupo de la Izquierda, y Carmen González, del Real Instituto Elcano. Creada hace 40 años, la zona Schengen ofrece viajes sin fronteras a 450 millones de personas de 29 países europeos, y hasta hace no tanto tiempo los controles fronterizos eran solo una medida temporal de último recurso. Sin embargo, esos mismos controles, en circunstancias excepcionales, se están convirtiendo en algo habitual en el espacio de libre circulación de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto se está debilitando el espacio Schengen? Bueno, pues Carmen, desde su creación este fue un espacio de movilidad y seguridad. ¿Se está convirtiendo más en el segundo que en el primero? Bueno, yo creo que eso es un poco exagerado, digamos, porque la mayoría de los europeos se siguen moviendo libremente entre los estados europeos y no notan esos controles que se han reimpuesto en muchas fronteras. Es decir, esos controles son importantes, son graves, son efectivamente una amenaza a largo plazo si se generalizan a la idea misma de Schengen, que hay que decir es una de las principales identidades de la Unión Europea. Es decir, siempre en las encuestas se ve que algo que los europeos adoran, algo de lo que más valoran de la Unión Europea es precisamente esa posibilidad de poder moverse libremente por los distintos países sin tener un control fronterizo, ¿no? Esos controles, sin embargo, se están haciendo cada vez más largos, cada vez responden menos a urgencias específicas y cada vez duran más meses. Cada vez les resulta más fácil argumentar razones de seguridad interior para imponer esos controles. Hay que decir que afectan prácticamente solo a las carreteras, de forma que, por eso digo que la mayoría de los europeos que se están moviendo en avión entre un estado y otro no notan que Schengen pueda estar en crisis. Pero claro, hay que estar vigilante, hay que ser cuidadoso, porque digo, Schengen es un elemento fundamental en la Unión Europea, es uno de sus principales símbolos, digamos, y además este cierre fronterizo está indicando una cierta renacionalización de la gestión política de los estados, ¿no? De hecho, Estrella, claro, algunos estados miembros los están imponiendo más frecuentemente que otros. ¿Están debilitando el espacio Schengen al hacer de este Claramente recurso? Estamos en riesgo, Schengen está en riesgo y está claramente cuestionado, y son esos estados miembros que están además jugando con el término de la seguridad, además de una falsa seguridad, para imponer esos controles fronterizos que habíamos dejado atrás en los años 90 cuando la caída del muro de Berlín, y ahora de nuevo estamos volviendo a poner en la agenda europea. En ese sentido vemos de nuevo cómo la Comisión trae propuestas que permiten cada vez más a los Estados miembros a suspender determinados derechos que están vinculados a ese Schengen, como suspender el derecho a asilo en las fronteras interiores, y realmente hay una doble vara de medir para los ciudadanos europeos y los ciudadanos que viven en Europa y que tendrían que tener también los mismos derechos, y que esa libre circulación pues queda cuestionada. Nos preocupa enormemente en estos controles fronterizos que, de nuevo, el derecho a asilo pueda ser uno de los más afectados en estos procesos, porque la imposición de fronteras interiores, en la mayor parte de los casos, se imponen para impedir que lleguen solicitantes de protección internacional a determinados países. La propia Meloni así lo ha hecho, con una argumentación vaga para impedir que vinieran personas de otros, bueno, desde las fronteras del este, y bueno, vemos cómo cada vez más es algo que está bueno, pues traspasando la legalidad europea y la legalidad internacional. De hecho, desde 2015 aproximadamente no es un espacio sin ningún tipo de frontera en este sentido, ¿no? ¿Requiere de una concepción el espacio Schengen para funcionar como proyecto de unidad, como lo hacía entonces? Efectivamente, el espacio Schengen solo puede mantenerse a partir de confianza entre los Estados miembros,
en el control de la frontera exterior. O sea, el riesgo al espacio Schengen es precisamente la desconfianza de los Estados respecto a que los Estados limítrofes externos, ¿no?, todos los que formamos parte de esa frontera externa del espacio Schengen, no seamos capaces suficientemente de impedir las entradas irregulares. Entonces, esas entradas irregulares muy a menudo atraviesan, por ejemplo, el territorio español, intentan llegar a Francia, por poner cualquier ejemplo, o de Italia de nuevo también a Francia, o yo que sé, de Bulgaria a Alemania, pasando por Austria, lo que sea, y eso provoca que se cierren y se impongan controles. Por ejemplo, Francia con España lleva muchos años imponiendo controles en la zona del País Vasco, en los Pirineos. Está con un despliegue continuo rechazando a inmigrantes irregulares que han llegado a España, han atravesado la península y después intentan entrar a Francia, pues porque provienen de la zona francófona africana y su destino final es Francia, no España, ¿no? Pero igualmente está ocurriendo entre Alemania y Austria, entre la República Checa, en la zona de centro-este de Europa, prácticamente, no sé qué porcentaje, pero una gran parte de las fronteras por carretera están siendo controladas efectivamente, y se está dando el fenómeno ahora curioso de países que están, como Austria, que controla su frontera con Alemania para impedir que Alemania le devuelva a Austria inmigrantes irregulares que en algún momento pasaron al contrario de Austria a Alemania. Es decir, aquí hay una guerra de todos contra todos que debilita la solidaridad imprescindible entre los Estados europeos, pero que se basa en esa desconfianza respecto a la capacidad de los estados de fuera, del borde externo, para impedir las llegadas irregulares. Y muy rápidamente, Estrella, ¿también contemplas esa reconfiguración o esa repensada del espacio Schengen? Yo creo que está en riesgo el modelo europeo. En todo caso, hay cada vez más una nacionalización de los Estados con sus intereses particulares, sin tener en cuenta el proyecto común, que iba desde Schengen hasta otro tipo de cuestiones. Y yo haría un aviso a navegantes. Hoy no quieren que sean los migrantes, pero mañana puede ser que no quieren que seamos nosotros. Por tanto, lo que está en riesgo es el modelo europeo, los valores fundacionales que se llevaron a cabo en el momento del nacimiento de Europa, en estos momentos están en la UBI, y claramente en esta legislatura estamos viendo toda una serie de estrategias para ir sorteando que el proyecto común se mantenga. Pues hasta aquí, lamentablemente, el episodio de hoy, porque nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a nuestros invitados y muchas gracias a ustedes por vernos. Si quieren contactarnos, pueden escribirnos por redes sociales o contactarnos al email bruselastequiero@euronews.com. Muchas gracias y hasta pronto.